Muy chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra actividad entonces el día de hoy. Se recuerdan que en nuestra última actividad de clase estábamos trabajando sobre el campo eléctrico debido a cargas puntuales. Entonces, pues, seguimos avanzando aquí con nuestro contenido. Ya hoy, 11 de febrero, nos toca trabajar el tema de campo eléctrico en distribuciones de carga continua. Entonces, hoy, 11 de febrero del 2022. Y vamos a trabajar, como mencionaba el tema, es campo eléctrico debido a distribuciones de carga. Okay. Recuérdese que ya vimos algo acerca de lo que eran las distribuciones de carga. En algún momento resolvimos un ejemplo que implicaba la ley de Coulomb para determinar una fuerza eléctrica. Y dijimos que esta barra tenía la característica de que su carga estaba distribuida de manera uniforme. ¿A qué se refiere con eso de que estaba cargada de manera uniforme? Pues mencionamos que si nosotros partíamos a la mitad de la barra, la mitad de la carga asignada a la barra se quedaba en cada mitad. Si la partíamos en tres partes, entonces la carga se distribuía en cada una de las cargas, en cada de las partes, es decir, aquí hubiera quedado Q tercios, aquí Q tercios y por acá Q tercios. Cuando nosotros tenemos distribuciones de carga, las distribuciones de carga no necesariamente deben ser lineales, sino pueden ser de otras formas. Las distribuciones de carga pueden ser de forma lineal, de forma superficial o de forma volumétrica. Cuando una carga está distribuida de manera uniforme, se cumple que la densidad de carga es constante. Por lo tanto, para cuando nosotros tenemos una distribución de carga uniforme en una barra lineal, entonces su densidad de carga se calculará como la carga total que tiene la barra dividido la longitud que tiene. La densidad de carga superficial, que se denota con la letra sigma minúscula, está definida como la cantidad de carga que tiene el objeto dividido el área en la que se distribuye esta carga. Y la densidad de carga volumétrica, que es ρ igual que la densidad de masa, se calcula como la carga dividido el volumen en el que se fue distribuida la carga. Cuando nosotros tenemos entonces distribuciones de carga, podemos aplicar estas densidades cuando estamos trabajando para poder calcular un campo eléctrico. ¿Por qué es importante conocer las densidades? Porque nosotros aprendimos en la última clase que el campo eléctrico E para una carga puntual se calcula como la constante eléctrica por la carga que lo genera dividido la separación al cuadrado. Sin embargo, si nosotros tenemos una distribución de carga, dado de que esta ecuación funciona para cuando nosotros tenemos una carga puntual, entonces en estas distribuciones de carga lo que debemos hacer es dividir toda la superficie o toda la barra o todo el volumen en partículas individuales. Y luego, pues sumar, reunir o integrar esas partículas. Por lo tanto, lo que debo hacer es calcular una simple porción del campo eléctrico debido a una de esas partículas para determinar el campo eléctrico generado por esta y finalmente sumarlas todas y determinar el campo total debido a esa distribución de carga. Por lo tanto, es inevitable en distribuciones de carga tengamos que utilizar integrales. Entonces, pues nos vamos a acordar un poquito de las integrales, más que todo de forma de plantearlas, porque pues ya ustedes llevaron un montón de cursos de integrales y se supone que ya saben integrar, entonces yo no me voy a poner a verificar que sus integrales estén bien hechas, ¿no? Simplemente pues que estén bien planteadas, porque eso es importante. Y a la resolución pues la pueden hacer en una calculadora, como vamos a resolverlas aquí. Entonces, vamos a resolver un ejemplo que involucre estas definiciones y estas ecuaciones que acabamos de ver para que quede claro. Vamos a trabajar únicamente, por cierto, con la distribución de carga lineal. Entonces, pues veamos nuestro ejemplo número 1.
Ahí estamos. El problema dice así. Una varilla de 14 centímetros de largo tiene una carga uniforme, vean aquí aparece esta palabra, uniforme, y su carga total es de menos 22 microcoulombs. Determine la magnitud y dirección del campo eléctrico a lo largo del eje de la varilla en un punto a 36 centímetros de su centro. Entonces vamos a intentar comprender bien el problema. Tenemos una varilla de 14 centímetros de longitud. Al ser varilla, pues probablemente que no nos interese su espesor. Entonces, pues voy a dibujar aquí algo que podría ser una varilla. Supónganse que esta es la varilla. El problema me indica que esta varilla tiene una longitud de 14 centímetros. Entonces, pues la voy a dibujar por aquí. Y vamos a colocarle su longitud. De 14 centímetros. A la que se le asignó una carga total de menos 22 microcoulombs. El problema necesita que determinemos cuál es la magnitud de la dirección del campo eléctrico a lo largo del eje. Su eje es esta de aquí. Por lo tanto, a lo largo de su eje, a 36 centímetros de su centro. Entonces, por eso la corre un poquito para poder ubicar 36 centímetros aquí. Entonces, pues más o menos ese punto, supongamos que está por aquí. Y necesitamos calcular el campo eléctrico en este punto que voy a llamar P. Se recuerdan que en este punto lo que hago es colocar una carga de prueba positiva para poder indicar bien cuál sería la dirección. Ayúdenme ustedes a ver. Si esto tiene una carga negativa, y aquí estoy colocando una carga positiva, ¿en qué dirección se movería esta carga positiva? ¿Izquierda, derecha, arriba o abajo? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Excelente. Eso significa que entonces el campo eléctrico va a estar dirigido hacia la izquierda desde nuestra perspectiva, o en otras palabras, pues hacia la varilla, ¿no? El campo eléctrico va a estar hacia la varilla. Como ya sabemos la dirección, pues solo nos falta calcular la magnitud. ¿Qué voy a hacer? Pues como la barra es uniforme, lo que voy a hacer es tomar una porción de la barra, únicamente. Voy a tomar aquí una pequeña porción de la barra, que va a tener simplemente una porción de la carga. Entonces aquí coloco que esta carga es un diferencial de carga y que su longitud es un diferencial de X. Y vamos a ubicar este diferencial de carga a una distancia X del punto. ¿Por qué X? Porque X no puede ser constante, es una variable. Dependiendo de dónde ubique yo el diferencial, así va a ser la distancia X. Por ejemplo, si yo ubico un diferencial exactamente en el extremo, pues la distancia va a ser la distancia total. Por cierto que no he dibujado la distancia que hay entre el centro de la varilla y el punto. Que recordemos que esto, el problema indicaba que son de 36 centímetros. Muy bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues lo que voy a hacer únicamente es calcular el campo eléctrico debido a esta pequeña porción en este punto. Pues eso está fácil porque pues sería que la porción del campo eléctrico estaría dada por la constante eléctrica, por la carga, que es diferencial de carga, dividido la separación. Bueno, la separación dijimos que es X, por lo tanto aquí me quedaría X al cuadrado. Este sería el campo generado por esta pequeña carga en este punto. Y noten que todas las pequeñas porciones de carga van a generar el campo en la misma dirección. ¿Verdad? Se recuerdan que los campos son vectores, ¿no? Entonces, pues aquí todas apuntan en la misma dirección, entonces simplemente con sumarlas es más que suficiente porque todas apuntan hacia la barra. Por lo tanto, yo tendría que el campo eléctrico sería la integral de la constante eléctrica por el diferencial de carga dividido X al cuadrado. Y noten que entonces para poder resolver o para poder evaluar esta integral, tengo que integrarla en términos de Q. Sin embargo, X también es variable. Como acabamos de mencionar, pues este diferencial lo podemos ubicar en cualquier punto a lo largo de la barra, por lo que esta distancia es variable. Esto necesita entonces que nosotros replanteemos la integral para dejarlo todo en términos de Q o todo en términos de X y cambiar este diferencial de Q. Es ahí donde nos vamos a apoyar entonces en la densidad. Definimos que la densidad es constante. Por lo tanto, si yo calculo la densidad de toda la barra, que sería la carga total de la barra dividido toda su longitud, el resultado debería ser el mismo que si tomo simplemente la porción de la carga que estoy usando y dividirlo entre su longitud. Me tendría que dar el mismo resultado. Por lo tanto, estas expresiones son iguales. Lo que implica que la carga dividido a la longitud debe ser igual a la carga dividido a la longitud.
Si despejamos aquí nuestro diferencial de carga estaría dado por la carga dividido la longitud multiplicado por mi diferencial de X. Si esta expresión que acabamos de encontrar aquí la sustituyo en la integral que llevo, pues tal vez pueda lograr algo. Voy a escribir aquí que el campo va a ser igual a la integral de la constante eléctrica dividido de X al cuadrado multiplicado por dQ, que es Q sobre L multiplicado por X. Y noten entonces que en esta integral la constante, la carga y la longitud de la barra son elementos constantes, por lo que pueden salir de la integral y únicamente tengo X y dx. Lo que quería, poder realizar la integral. Me faltan entonces los límites. Los límites ustedes recordarán que son valores menor y mayor en los que estamos realizando la suma. Por lo tanto, yo voy a encontrar el menor valor de X y voy a encontrar el mayor valor de X en el que estamos sumando. X denota la ubicación de los diferenciales. Entonces, el primer diferencial o el diferencial más cercano al punto de análisis sería un diferencial que se encuentra aquí. ¿Cuál, si ustedes me ayudan, es la distancia que podemos encontrar entre el diferencial más cercano al punto P y el punto P? 29 centímetros. 29 centímetros, muy bien. ¿Por qué 29? Preguntarán algunos. Pues como los 36 centímetros que están indicados acá están al centro de la barra y la barra tiene 14 centímetros, pues si a esos 36 yo le quito los 7, pues me da los 29 centímetros. Entonces aquí tenemos 29 centímetros. Y estaremos de acuerdo que el elemento más alejado del punto P estaría en el otro extremo de la barra y la distancia total sería todo esto, ¿no? Que serían 43 centímetros. Por lo tanto, nuestra integral va a estar desde 0.29 metros hasta 0.43 metros. Entonces aquí yo voy a colocar que voy a integrar desde 0.29 hasta 0.43. Y esta integral pues ya la podemos meter en nuestra calculadora, porque pues la constante eléctrica es constante, la carga, el problema me lo da, la longitud me lo da, pues simplemente me faltaría evaluar esta integral. Desde 0.29 hasta 0.43. Entonces, pues veamos cuánto va a dar. Aquí me quedaría la constante eléctrica, pues 9 por 10 a la 9, por la carga, que no me recuerdo de cuánto era de menos 22 microcoulombs, pero como estoy calculando magnitud, porque la dirección ya la sé, entonces 22 por 10 a la menos 6, dividido la longitud de la barra, que era de 14 centímetros, si no estoy mal, ¿sí? Entonces 0.14, multiplicado por la integral de 1 sobre x al cuadrado, desde 0.29 hasta 0.43. Y evaluamos si me da esto. Por lo tanto, tengo la seguridad de que la magnitud del campo eléctrico es de 1.59 por 10 a la 6 newtons sobre coulomb. Finalmente, entonces, como el problema necesita que yo dé el campo eléctrico con magnitud y dirección, pues puedo escribirlo de esta manera. 1.59 por 10 a la 6 newtons coulombs hacia la barra. Y así tendríamos resuelto nuestro problema. ¿Me explico, chicos? ¿Se comprende? Sí, ingeniero. También se podría dejar 1.59 newtons partido coulombs, ¿no? No sería micro. Bueno, sí se podría con un prefijo, pero no sería micro porque como es por esa a la 6 positivo, eso sería mega. Cierto. Podríamos buscar ahí newton sobre todo. Sí, no hay problema. ¿Se comprenden, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que no haya comprendido algo que me diga? Si no, pues podemos seguir avanzando, realizando otro ejercicio. Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Solo de dónde salió el dx? No. El de X es la longitud pequeñita de la partícula que estamos tomando. Esta longitud es de X. De la partícula, no en sí de la barra. No, porque la barra mide L. Ya.
Ese de X es el pedacito de longitud, la porción de longitud que estamos analizando. ¿Está? Ahí estamos, muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, puedo pasar al segundo ejemplo. Si alguien me dice que no, pues me regreso. A ver, veamos el siguiente problema. El problema dice así. Una barra aisladora o aislante uniformemente cargada. Vean nuevamente esta palabra. Uniformemente cargada. De 14 centímetros de longitud. Curioso, ¿no? 14 centímetros. El problema anterior era de Serway. Y ese también es de Serway, así. Entonces tiene sentido. 14 centímetros de longitud. Se dobla en la forma de un semicírculo, como se muestra en la figura 2357. Esta, ¿no? La barra tiene una carga total de menos 7.5 microcoulombs, una carga negativa. Encuentre la magnitud y dirección del campo eléctrico en O, que es el centro del semicírculo. Entonces, pues el procedimiento a seguir es exactamente el mismo que hicimos en el ejercicio pasado. Como tengo que calcular el campo eléctrico debido a una distribución de carga, pues lo que voy a hacer es distribuir la carga en pequeñas porciones y calcular una porción representativa y luego integrar. Entonces voy a tomar por aquí, vamos a dibujar una pequeña porción. Y esta va a tener una longitud de S, que no le voy a poner de X, porque de X cuando estamos sobre el eje X o sobre algún otro eje, pero esto como estamos en un pedazo de arco, entonces pues le llamo una porción de arco. Y esto pues tiene una porción de carga, de Q sobre ds. La distancia que separa al diferencial de punto O sería esta de aquí. Deben recordar que aquí colocamos una carga positiva, más Q. Y la dirección que tenga esta, a donde se puede mover esta carga, es la dirección que va a tener el campo eléctrico, debido a esta pequeña porción. Entonces, miremos. Si la barra total tiene una carga de menos 7.5 microcoulombs, entonces esta pequeña porción de carga, pues también es negativa. ¿En qué dirección se va a mover esta carga positiva? ¿Hacia la carga o alejándose de la carga? Hacia la carga. Hacia la carga. Muy bien, hacia la carga, no hay duda, ¿verdad? Entonces, esta partícula positiva aquí, pues me va a indicar que se va a querer mover, voy a dibujarlo de otro color, hacia la carga. Aquí tenemos entonces que esta sería la dirección del campo eléctrico. La separación entre la carga y el punto, pues vamos a llamarlo R, que es el radio del semicírculo. Una pregunta ahora entonces, ¿será que todos los campos tienen esta misma dirección, independientemente de dónde seleccionamos el diferencial, o la dirección del campo eléctrico cambia? Es la misma. Todos Es la misma. apuntan, ¿sí? Todos O sea que apuntan si yo hasta la coloco el barra. diferencial aquí, el campo sigue quedando hacia allá. Cambia conforme vaya cambiando el ángulo, ingeniero. Muy bien, ahí está la cosa, ¿verdad? Tal vez yo creo que yo expresé mal la pregunta, por eso no me respondieron. Entonces, la idea es que si yo coloco el diferencial en otro lado, entonces el campo eléctrico apunta en la dirección en la donde está ese diferencial. Por lo tanto, el campo eléctrico no tiene una dirección constante y vamos a tener que sumar todas esas pequeñas contribuciones. Pero como sabemos que el campo eléctrico es un vector, pues no basta simplemente con sumarlos así a lo macho, sino tenemos que sumarlos como corresponde. O sea, descomponiendo el campo y sumando los X y sumando los Y. Entonces voy a crear aquí mi marco de referencia, en el que este sería mi eje X y este va a ser mi eje Y. Y por lo tanto el campo E va a tener una componente en el eje X y una componente en el eje Y. EY y EX.
Y vamos a dibujar un ángulo de referencia. Pues puedo tomar este ángulo de aquí. Por lo tanto, tengo que hacer componentes en X y en Y específicamente. Luego de ese análisis, pues yo ya sé que el campo eléctrico, debido a esta pequeña carga, estaría dado por la constante eléctrica, por el diferencial de carga, y dividido la separación entre la carga y el punto. ¿Será que esta distancia R es constante o es variable? Es constante. Es constante, ¿verdad? Independientemente de dónde coloquemos el diferencial, la separación siempre va a ser R. Entonces, esta, pues ya no la volamos, ¿no? Porque ya sabemos que es una constante. Pero como vimos que hay componentes, entonces tengo que sacar el diferencial de campo en el eje X, que sería la constante eléctrica, de acuerdo a la ubicación del ángulo. Entonces, aquí yo podría colocar coseno del ángulo, dividido R cuadrado, por diferencial de carga, y el campo en el eje Y estaría dado por la constante eléctrica por el seno del ángulo, dividido R cuadrado por el diferencial de carga. Ahí tenemos entonces las componentes. Y pues con componentes, pues voy a sumar todas las componentes. Sumo todas las X, sumo todas las Y, y luego encuentro la magnitud. Entonces, en este caso, voy a escribir por aquí que el campo en X estaría dado por la integral de la constante eléctrica por el coseno del ángulo dividido R cuadrado multiplicado por el diferencial de carga. Mientras que el campo en Y, que aquí estaría sacando las componentes del campo total, estarían dados por la constante eléctrica por el seno del ángulo dividido R cuadrado por el diferencial de carga. Voy a analizar entonces las integrales que tengo para ver si las puedo resolver de un solo. Entonces, observen que la constante y el radio, como ustedes me mencionaron, son constantes, es decir, pueden salir de la integral. Pero me queda la expresión coseno del ángulo y diferencial de carga. Si el ángulo es constante, entonces también lo puedo salir y ya solo integro la carga. Pero la idea sería, ¿será que este ángulo es constante independientemente de dónde esté este diferencial o es variable? Es variable. Es variable. Es variable. Variable. Eso significa Va que al ser cambiando. variable, ¿sí? Gracias, que al ser variable, entonces es indispensable que homogenice las variables, ya sea todo en términos del ángulo o todo en términos de la carga. Bueno, entonces ya como que ya vamos agarrando onda de eso, porque entonces pues, ya vimos que tenemos que utilizar la densidad. La densidad dijimos que sería la carga total de la barra dividido la longitud de la barra, y eso sería la carga total del pedacito de carga, que es de Q, dividido su longitud total, que ahora es de S, porque así lo nombramos, ¿no? Porque dijimos que es un pedacito de arco. ¿Sí? Entonces, de momento me quedaría que el diferencial de carga estaría dado por la carga total dividido la longitud multiplicado por el diferencial de arco. Si reemplazo esto en las integrales que tengo aquí, me quedaría que el campo en X sería la constante eléctrica dividido el radio al cuadrado por la integral del coseno del ángulo multiplicado por la carga y dividido la longitud multiplicado por el diferencial de arco. Noten que, pues por lo menos ya no está el diferencial de carga. Sin embargo, ahora tengo un diferencial de arco. Aquí me quedaría constante eléctrica dividido R cuadrado por la integral del seno del ángulo por la carga dividido la longitud por el diferencial de carga. Perdón, diferencial de arco. Bueno, entonces caigo lo mismo. La ventaja aquí es que la carga es constante, sale. La longitud es constante, sale. Y pues ahora tengo ángulo y diferencial de arco. Sigo sin haber homogeneizado. Pues entonces aprovecho otras cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestros estudios. Una ecuación que dice que el arco es igual a el radio multiplicado por el ángulo. Si yo derivo estas expresiones, pues la derivada del arco es igual a la derivada del producto de R por teta. Pero como R es una constante, para este caso ahora R es constante, yo puedo extraerlo y me queda que R por la derivada del ángulo es la relación ahora en arco. Y noten entonces que esta expresión me va a permitir transformar este diferencial de arco en un diferencial de ángulo. Y así lograría homogeneizar las variables. Entonces ahora voy a escribir aquí que el campo en X estaría dado por la constante eléctrica dividido R por la carga dividido L, solo que es R cuadrado, por la integral del coseno del ángulo por el radio por el diferencial del ángulo.
Y ahora el campo en Y estaría dado por la constante eléctrica, la carga, dividido R cuadrado por la longitud, por la integral del seno del ángulo, por el radio y el diferencial del ángulo. Noten también que vamos a poder hacer algo. Voy a poder cancelar este radio con este cuadrado en ambas expresiones. Así ya solo me va a quedar aquí la integral del seno del ángulo por diferencial del ángulo y aquí la integral del coseno del ángulo por el diferencial del ángulo. Esto lo podemos determinar viendo cómo van a estar los diferenciales. Observen dónde está medido el ángulo. El ángulo está medido respecto a esta recta, ¿no? Entonces, si el diferencial está aquí, ¿cuál sería el ángulo formado entre el eje de medida y este de acá? ¿Cuánto es ese ángulo? 90 grados. 90 grados. Que como estamos trabajando la ecuación de longitud de arco, que es en radianes, sería equivalente a pi medios en radianes. ¿Verdad? Y por lo tanto, sí. Cuando nosotros coloquemos el diferencial aquí, que es la parte más baja, pues el campo eléctrico estaría en esta dirección y el ángulo estaría aquí. Pero como estamos viendo un ángulo hacia abajo, pues podría afirmar que este ángulo vale menos pi medios. Por lo tanto, yo podría integrar aquí desde menos pi medios hasta pi medios en ambas integrales, desde menos pi medios hasta pi medios. Y ahora, pues simplemente integro y casi que tengo listo el campo en X y el campo Y. Esas integrales las podemos meter fácilmente en nuestra calculadora, ¿no? La integral del coseno de X y voy a integrarla desde menos pi medios hasta pi medios. Me aseguro que mi calculadora está en radianes, integro y me da 2. O sea que aquí me quedaría 2 veces la constante eléctrica por la carga dividido R por L. Y veamos del otro lado qué va a pasar. Sería casi la misma integral, solo que sería la integral del seno de X respecto a X desde menos pi medios hasta pi medios. Y aquí me da 0. Eso significa que el campo en Y, pues 0 por algo, pues es 0. El campo en Y es 0. Por lo tanto, el campo solamente tiene componente en el eje X. Pero, ¿cuál es la razón que hay para que el campo en Y sea 0? Vamos a hacer un análisis aquí. Imaginemos que nosotros vamos a dibujar la parte simétrica de este diferencial en la parte de abajo del círculo. Entonces voy a dibujar aquí mi diferencial, que tiene diferencial de carga y diferencial de X, de longitud de arco, perdón. El campo eléctrico apuntaría exactamente en esta dirección, ¿verdad? Y sus componentes serían aquí y acá. Y noten que cuando nosotros sumemos la componente en Y con esta de aquí por tener direcciones opuestas, se cancelarían entre sí. Y cada diferencial con su contraparte simétrica se anularían entre sí las componentes en Y, haciendo que todas las componentes en Y sean 0. Y únicamente van a quedar las componentes en X. Todas las componentes en X apuntando en una sola dirección, hacia allá. Por lo tanto, ya con esto yo podría calcular la magnitud de mi campo. ¿Y cómo lo calculo? Pues bien fácil. El campo estaría dado por la raíz cuadrada del campo en X al cuadrado, más el campo en Y al cuadrado. Y pues como esto es 0, ¿no? Entonces esto al cuadrado de raíz cuadrada queda exactamente igual. Y finalmente entonces me quedaría que el campo es 2 veces la constante eléctrica por la carga dividido R por L. Pero conozco los datos de aquí. 2 por la constante por la carga, que el problema me indicaba que esta barra tenía una carga de menos 7.5, pero como estoy calculando magnitud, 7.5 microcoulombs multiplicado por, dividido por la multiplicación entre el radio y la longitud. Y la longitud de la barra era 14 centímetros, eso me recuerdo bien. Entonces aquí escribo 0.14 metros, pero el radio no lo tengo. No conozco el radio de este. ¿Qué puedo hacer? Pues sigo aplicando un poquito de geometría. Ustedes recordarán que cuando nosotros teníamos un círculo, si ese tiene su radio, la circunferencia, es decir, el perímetro de ese círculo, se calcula como 2pi por el radio. O sea que si yo conozco el radio, puedo calcular la circunferencia. O si conozco la circunferencia, pues puedo calcular el radio. Si nosotros tenemos aquí media circunferencia,
entonces puedo aplicarlo. La media circunferencia, ¿cuánto mide? Pues en lugar de ser 2pi por radio, pues sería simplemente pi por el radio. Entonces, en este caso, la circunferencia mide 14 centímetros porque es la longitud de la barra, y eso sería pi multiplicado por el radio. En esto, entonces, yo puedo encontrar que el radio sería 14 dividido pi en centímetros. Por lo tanto, aquí me quedaría 14 centímetros, 0.14 metros, dividido pi, o pues puedo ponerlo aquí arriba, para que no se vea tan feo, y entonces aquí calculo finalmente la magnitud del campo eléctrico. Ingresemos datos a nuestra calculadora, y me quedaría 2 por 9 por 10 a la 9 por 7.5 por 10 a la menos 6 por pi, y dividido entre 0.14 al cuadrado. Y le damos igual y lo convierto a modo ingeniería y me da de 21.6 por 10 a la 6 newtons sobre Coulomb. Y así hemos resuelto la magnitud del problema. ¿Me hace falta la dirección? Pues la dirección está fácil porque ya vimos que, pues como los componentes solamente queda la componente en X y las componentes X apuntaban hacia allá, entonces yo voy a decir que la dirección del campo eléctrico es hacia el centro de la barra, ¿verdad? Porque el centro de la barra es este. Entonces aquí concluyo que es hacia el centro de la barra. Inge, disculpe, dos preguntas en este punto. Entonces, nuestra respuesta, si nos la dieran o nos la pidieran en respecto a los ejes, sería X negativo, ¿cierto? De acuerdo a nuestro marco de referencia. No, porque nuestro marco de referencia hace que este es el eje X positivo. Se recuerda que en la mayoría de problemas que tienen un marco de referencia le dicen esto, ¿no? Por lo tanto, este es el eje X positivo. En este caso, yo específicamente puse que este era el eje X, por lo tanto va a ser el eje X positivo. Ok, Inge, gracias. Y perdón, Inge, aprovechando, ¿cuál fue la lógica que se utilizó de nuevo para determinar en esta parte donde usted mencionó lo de los... ¿dónde fue? Se me fue el nombre, perdón, Inge. Voy a pensarlo y ahorita le digo. Claro, muy bien. Ingeniero, disculpe. Dígame. Usted dijo que por el concepto de simetría las fuerzas se anulaban, ahora queda un semicírculo. Supongo que Ajá. lo mismo pasaría si fuera una carga ubicada, por ejemplo, a cierta distancia de la intersección de dos líneas que formaran como, por ejemplo, la cabecita de un triángulo. Como también son simétricas, técnicamente Exacto. también ahí se anularían y solo quedaría en una dirección. Exactamente, así mismo. Si usted, por ejemplo, que tuviéramos una línea aquí y dos líneas, dos barras acá, y que dijéramos calcular el campo aquí, pasaría lo mismo, ¿no? Cada elemento diferencial cancelaría sus componentes, nos quedaría solamente la componente en una dirección. Muy bien, gracias, ingeniero. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta con este problema? ¿Creen que ya quedó claro y suficiente con este o necesitan que hagamos otro problema? Otro problema estaría bien, Inge. Otro Inge, por favor. Muy bien, hagamos otro. Yo tengo 3 aquí, a ver si nos da tiempo de resolverlo. Tenemos... no. Sí, termina a las 5 de la tarde, ¿verdad? Entonces sí. Yo creo que sí nos da tiempo. Entonces este sería nuestro ejemplo 3. El problema dice así. Determine la magnitud y dirección del campo eléctrico en un punto que se encuentra a L unidades del extremo de una varilla perpendicular al eje de esta. ¿Sí? Del extremo de una varilla perpendicular a este. ¿Sí? Suponga que la varilla está cargada uniformemente con una carga más Q y tiene una longitud L. Muy bien. Pues ya vimos cómo se resuelven los problemas. Entonces, en esencia, los procedimientos son los mismos. Lo único que tenemos que enfrentarnos y tener mucha astucia es cómo plantear la integral que va a representar el campo. Entonces, vamos a empezar aquí, suponiendo que este diferencial tiene una carga de Q y tiene una longitud de X. Vamos a suponer que este diferencial está ubicado a una distancia X de este extremo de la varilla, X. Por lo tanto, la separación entre el punto de análisis y el
diferencial de carga, en el que colocamos una carga puntual aquí. Sería esta a la que vamos a llamar R. Ahí está. Empecemos pues entonces. Si yo coloco aquí una carga positiva, sabiendo de que la barra tiene una carga total positiva, ¿en qué dirección sería el campo eléctrico en este punto debido a este pequeño diferencial? ¿Dirigido hacia el diferencial o alejándose del diferencial? Alejándose del diferencial. Alejándose del diferencial. Bien, excelente. Alejándose del diferencial. Entonces voy a dibujar aquí que el campo eléctrico quedaría más o menos en esta dirección, ¿no? Este sería el campo eléctrico. Así como antes, preguntémonos, ¿será que todos los diferenciales generan un campo eléctrico exactamente en esta misma dirección o la dirección cambiará de acuerdo a la ubicación del diferencial? ¿Qué dicen ustedes? Cambiará, ingeniero. Cambia. Entonces, significa que vamos a tener que sacar componentes de nuestro campo. Si todos los campos apuntan en una misma dirección, pues entonces no me hago bolas y sumo el campo y en la misma dirección a la que van todos los campos va a ser la dirección del campo total. En este caso, entonces, como no, voy a dibujar aquí mi sistema coordenado. Y, X. Y por lo tanto, esta sería la componente del campo en X y esta sería la componente del campo en Y. Y X. Vamos a ubicar un ángulo. Voy a ubicar el ángulo por acá. ¿Por qué lo ubiqué aquí? Porque ese ángulo resulta ser el mismo que está aquí. Por eso lo ubiqué allí. Sí. Entonces, como ya vimos cómo está la cosa, pues voy a calcular aquí las componentes del campo y el campo. El campo sería, no, el diferencial de campo sería la constante eléctrica por el diferencial de carga dividido la separación al cuadrado, que es R cuadrado. Otra cosa que se me olvidó preguntarles, esta distancia a la que va a estar ubicado el diferencial del punto de análisis será constante o variable. 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 Ahora sí no nos libramos, como en el ejemplo anterior que nos libramos de R, ¿no? De eso entonces, pues yo puedo escribir aquí que el diferencial de campo en el eje X estaría dado por la constante eléctrica por una componente, ¿no? Por una unidad de función trigonométrica. Como estoy calculando el campo en X, pues la ubicación del ángulo sería ahora seno del ángulo, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaría? Seno del ángulo dividido R cuadrado por el diferencial de carga. Y el diferencial de campo en Y estaría dado por la constante eléctrica por consecuencia, ¿no? El coseno del ángulo dividido R cuadrado por el diferencial de carga. Ahí está. Ahí tenemos entonces nuestras expresiones. Vamos a hacer lo mismo que antes. Entonces, yo voy a escribir aquí que el campo en X estaría dado por la integral de la constante eléctrica por el seno del ángulo, de acuerdo a lo que quedó, dividido R cuadrado por el diferencial de carga. Y por acá voy a escribir que el campo en Y es igual a la integral de la constante eléctrica por el coseno del ángulo dividido R cuadrado por el diferencial de carga. Ahí está. Entonces, pues empiezan los análisis. Se supone que esta distancia es variable. Y aquí tengo una carga que es la variable de integración. Por lo tanto, hay un problema. Me hace falta ver el ángulo. Veamos qué pasa con el ángulo. ¿Será constante el ángulo que se va a formar o será variable? Es variable. Es variable, ingeniero. Va a ser variable. Ven que ahora se puso más peluda la cosa, dijeron ustedes. Porque, pues ahora tengo aquí que convertir tres variables a una misma. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar a ver lo primero, que es la densidad de carga. La carga total dividido la longitud de la barra es igual a la porción de carga dividido la porción de longitud. De esto entonces, de momento, tengo que la porción de carga estaría dada por la carga total dividido la longitud por el diferencial de X. No logro mucho, creo yo, en las expresiones. El campo en X está dado por la integral de la constante eléctrica por el seno del ángulo por la carga dividido L por R cuadrado por el diferencial de X. Solo cambié el diferencial de carga al diferencial de X, pero seguimos teniendo la misma cantidad de variables. El campo en Y sería la integral de la constante eléctrica por la carga por el coseno del ángulo
dividido la longitud por r cuadrado por el diferencial de x. Bueno, entonces tengo ángulo, radio y x que tengo que dejar en las mismas, en términos de las mismas variables. ¿Qué voy a hacer? Pues me voy a aprovechar de la geometría del problema. Vean que puedo relacionar L, X y R, ¿no? Y así puedo dejar, por ejemplo, todo en términos de X o todo en términos de R. Pero me hace falta el ángulo y tendría que dejar este ángulo en términos de X o en términos de R. Entonces, mejor la voy a hacer un poco más simple. Mejor voy a tratar de dejar todo en términos del ángulo. Porque todos tienen en común el ángulo. Entonces, empecemos. Primero voy a relacionar esta longitud L, que se supone que es dada, esta distancia R y este ángulo θ. ¿Cómo se relacionan estos tres? ¿Quién me quiere decir? ¿Con ley de senos? ¿Ley de senos? ¿Un poquito más simple? ¿Con el coseno del ángulo? Exactamente. Muy bien, con el coseno del ángulo. Entonces aquí tendría que el coseno del ángulo, vamos a ir a verlo de todas maneras, es el adyacente, dividido la hipotenusa, L dividido R. Entonces aquí me quedaría L dividido R. Al despejar R, me quedaría que R es igual a L dividido el coseno del ángulo, por lo que es igual, R es igual a L por la secante del ángulo. Entonces, de momento ya tengo a R en términos del ángulo, ¿verdad? Ambos. Me haría falta X. ¿Cómo dejar ese diferencial de X? Porque no solamente es X, ¿no? Si es diferencial de X. Para eso, entonces, pues vamos a utilizar otra función trigonométrica que me pueda relacionar la variable X ahora. Voy entonces a relacionar L, X y el ángulo. ¿Cómo se relacionan esas tres? ¿Con la tangente? Muy bien, excelente. Entonces aquí me queda que la tangente del ángulo es X sobre L. Y al despejar X, me quedaría L por tangente del ángulo. Sin embargo, tengo un problema. Yo quiero cambiar de X. No X, sino solamente pues voy a poner diferencial de todo esto, ¿no? No funciona así. Entonces derivamos. La derivada de X pues sería derivada de X es igual a L por ser que constante sale por la derivada de tangente del ángulo que es secante al cuadrado del ángulo. Por la derivada del ángulo por regla de la cadena, y entonces me queda diferencial del ángulo. Y aquí entonces las dos expresiones que me van a permitir cambiar esas dos integrales a únicamente términos del ángulo. Por lo tanto, X, el campo en X, estaría dado por la integral de la constante eléctrica por el seno del ángulo, por la carga, por el diferencial de X que quedó L, por secante al cuadrado del ángulo, por diferencial del ángulo, dividido L por R cuadrado, y R cuadrado sería esta expresión al cuadrado. O sea, L cuadrado por secante al cuadrado del ángulo. Y el campo en Y me quedaría como la integral de la constante eléctrica por la carga por el coseno del ángulo por L por secante al cuadrado del ángulo por diferencial del ángulo. Y todo esto dividido entre L y R cuadrado, que sería L por L cuadrado secante al cuadrado del ángulo. Entonces, pues ahora puedo cancelar L secante cuadrado con secante cuadrado en ambas integrales. Puedo cancelar este L de aquí con este L de por acá, este de aquí con este L de por acá, y por lo tanto ya casi que tengo resuelto el problema porque X sería la constante eléctrica que sale, la carga que sale, L cuadrado que sale, y aquí la integral del seno del ángulo por diferencial del ángulo. Y H sería la constante eléctrica por la carga dividido L cuadrado por la integral del coseno del ángulo por diferencial del ángulo. Y como estamos integrando en términos del ángulo, pues nos toca ver cuáles son esos límites. Por lo tanto, esos límites serían, como hemos dicho siempre, en la ubicación de los diferenciales. Aquí voy a colocar un diferencial y observen que el ángulo formado entre esta línea punteada y el diferencial sería un ángulo cero. Y cuando el diferencial esté aquí, el ángulo formado entre esta vertical y esta línea, ¿cuánto sería? Pues como el problema me dice que la barra mide L y esto mide L, ¿cuánto sería este ángulo? En radianes. 45. ¿En radianes?
Pi medios. cuartos. Pi cuartos, muy bien. Sí, ¿verdad? Entonces, aquí las integrales estarían dadas desde 0 hasta pi cuartos. Y aquí desde 0 hasta pi cuartos. Y por lo tanto, pues ya simplemente me falta evaluar estas integrales. Hagámoslo aquí rapidito porque ya se nos va el tiempo. La integral de seno de x desde 0 hasta pi cuartos en radianes. Y me da, lo convierto así más bonito, y me queda que el campo en x está dado por raíz de 2 menos 1 dividido raíz de 2 por la constante eléctrica, la carga, dividido la longitud al cuadrado. Mientras que el campo en y, pues vamos a hacer lo mismo, solo que vamos a integrar ahora coseno. Entonces voy a borrar aquí, voy a poner coseno para más rapidez. Y me da simplemente raíz de 2. Entonces aquí me queda raíz de 2 dividido 2 por la constante dividido la longitud al cuadrado. Teniendo esto, pues ya simplemente me toca calcular la magnitud, que sería la raíz cuadrada de x al cuadrado, más y al cuadrado, y calcular el ángulo con la tangente inversa de y dividido x. Y con eso terminaríamos el problema, que ya les dejo a ustedes que puedan ingresar estos datos ahí en su cuaderno, porque pues ya se nos acabó el tiempo de la clase.